Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol porque mañana es un día muy importante para el Real Madrid, ya que le toca jugar contra el Manchester City en el Etihad, un partido extremadamente complicado. Independiente de que el Manchester City viene fatal, el Madrid también viene fatal, así que yo creo que va a ser un partido de inválidos básicamente, pero siento que de alguna forma es favorito el Manchester City. La verdad es que yo no veo al Madrid pasando, pero también hay que decir que el Madrid es un club totalmente impredecible, es un coin flip, básicamente es tirar una moneda al aire, de repente sale cara, de repente sale cruz, y hay que comentar un poquito de lo que yo veo respecto al partido de mañana. Pero hay un artículo muy interesante en el Marca, ¿no? De José Félix Díaz, el vendehumo pero bueno, en fin, leamos el artículo. Y dice lo siguiente: con un rendimiento considerado como excelente por el propio entrenador del Real Madrid a la hora de defender, en el que se mezcló la implicación de todo el equipo durante casi los 90 minutos y un entendimiento pleno por una línea defensiva completamente nueva, como era la formada por Lucas Vázquez, Tchouaméni, Asensio y Fran García. El ataque y la creación dejó que desear, o al menos así lo trasladó el propio Ancelotti a sus jugadores. Defensa que ha saltado por los aires de cara al Etihad por la lesión de Lucas Vázquez y que le deja fuera de combate durante 2 semanas como poco. Así lo recordó a todos en el vestuario, pero especialmente a los 4 tenores, esos que lejos de cumplir con el planteamiento fabricado para el partido, decidieron durante los primeros 45 minutos hacer la guerra por su cuenta, buscar su acomodo, y como en consecuencia tuvo que 3 de ellos se encontraron en muchas ocasiones en el mismo espacio: Mbappé, Bellingham y Vinicius. El Real Madrid necesitaba algo, lo sabía el entrenador y por todos los presentes en el Santiago Bernabéu. Lo cierto es que durante toda la primera mitad no paró de hacer gestos intentando hacer ver a los jugadores que abrieran el campo, que miraran hacia la banda izquierda. El mensaje fue directo a sus futbolistas en el descanso: o hacemos lo que hemos preparado o habrá cambios de inmediato. A Vinicius le lanzaba el mensaje de que se olvidara de entrar por el centro, pero el brasileño no se sentía cómodo sin entrar en contacto con el balón y decidió mezclar por dentro con Mbappé y Bellingham sin resultado alguno. El discurso en el descanso fue directo, contundente, como lo fue la respuesta de los futbolistas, que por fin se decidieron a poner en práctica lo hablado, y que era el mover el balón rápido con Ceballos de protagonista, con Rodrigo y Vinicius pisando la línea de ambas bandas, Lucas Vázquez jugando por delante pero ocupando espacios interiores, con Valverde haciendo de Superman, es decir, corriendo por él y por los demás. Todo ello más la implicación en todo de los 4 referencias de los hombres de arriba, y que entendieron el mensaje de hacen lo hablado o toca banquillo. Modric, Camavinga y Brahim calentaron desde el minuto 5, pero la buena respuesta colectiva e individual frenaron los cambios. Nada que ver el Real Madrid de la primera al de la segunda mitad, de ahí que los cambios tardaron en aparecer. La implicación era otra muy distinta de los primeros 45 minutos. A ver, mira, me parece interesante este artículo, porque este artículo busca quitarle la responsabilidad que tiene Carlo Ancelotti, porque a ver, yo lo dije el otro día que me parecía que el Madrid era un desastre, pero no es el primer partido en el que el Madrid es un desastre, porque al final Vinicius de repente quiere jugar por el centro, Mbappé no se quiere mover del centro, Mbappé no se va a la banda izquierda, Mbappé tampoco se abre por derecha. De hecho, cuando Vinicius se mete en el centro, Mbappé se retrasa y juega como un falso 9. ¿Se entiende? Y Rodrigo cambia a la izquierda, de repente Rodrigo sale por la derecha. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que Vinicius es el mejor jugador por la banda izquierda, y Carlo Ancelotti lo sabe, y Vinicius también, pero aquí yo creo que hay responsabilidad tanto del jugador como del técnico, porque es el técnico el que lo ha desplazado de su posición ideal. Ese es el problema. Porque hay que recordar que el Madrid, cuando llegó Carlo Ancelotti, Vinicius jugaba por la banda izquierda y tenía un rol muy diferente al que tiene hoy. Vinicius bajaba a buscar el balón al medio campo básicamente, y de ahí lo trasladaba hasta el fondo. Era él el hombre diferencial, el que hacía absolutamente todo para que después Karim Benzema la empujara. ¿Se entiende? Y sin embargo eso después cambió, porque Benzema, bueno, la siguiente temporada se lesionó y después se fue, y al final Carlo Ancelotti tuvo que ajustar el modelo del equipo. Yo no responsabilizo tanto a Carlo Ancelotti por ajustar las cosas, pero creo que un gran error que cometió Carlo Ancelotti fue el de cambiar constantemente el dibujo táctico, porque tenías a Vinicius en la banda, después lo cambiaste a jugar de delantero, jugando a espaldas del balón básicamente y picando al espacio.
le cambiaste toda la dinámica al chico, el chico se demoró en acostumbrarse a su nueva posición, lo hizo muy bien, lo que le valió prácticamente ser el de Best y que debió también ganar el Balón de Oro, pero bueno, todos sabemos lo que pasó en esas instancias, ¿no? Sin embargo, el chico respondió muy bien y ahora que finalmente el chico se acostumbró a una posición que no es la de él, llega Mbappé y lo vuelves a cambiar de posición. Entonces, eso es lo que yo no comparto con Carlo Ancelotti. ¿Sabes por qué? Porque al final un jugador tiene que acostumbrarse a jugar en una posición. Para jugar por la banda necesitas correr mucho más. Cuando tú juegas de delantero centro o de delantero o de puntero básicamente es diferente. Porque no es la misma implicación. No corres tanto, ¿se entiende? Porque no tienes que bajar tanto. Y esa es la diferencia. Y cuando tú llevas una temporada no corriendo tanto como en otras temporadas, eso al final te termina pasando la cuenta. Y yo creo que ahí está el problema de Carlo Ancelotti, que ha sido constantemente un desastre táctico, una improvisación constante por Carlo Ancelotti. Y al final creo que eso ha reducido a muchos jugadores, ¿no? Y yo quería hablar de ese tema porque me parece importante, pero obviamente creo que es responsabilidad de Vinicius, que yo lo veo muy fuera de foco, básicamente. Lo veo oído y yo creo que tiene que ver con la llegada de Mbappé, que al final el chico yo creo que se debe sentir un poco traicionado, ¿no? Porque al final todos juegan para Mbappé y al final se olvidan de que él es el jugador más importante del equipo. Yo igual lo entiendo, todo lo que pasó con el Balón de Oro y todo lo que ha pasado alrededor de Vinicius con los insultos, el racismo. Obviamente yo creo que el chico ha cedido a todo eso, finalmente se ha quebrado. Y creo que esa es la razón de su bajo rendimiento. Hay que decir las cosas como son. Pero bueno, ese es un punto y yo le responsabilizo al jugador porque tiene que ser más fuerte. Las cosas como son, no hay tiempo para llorar, hay que levantarse y seguir. No importa lo que pase, y lo mismo a Carlo Ancelotti, porque Carlo Ancelotti es el mayor responsable de todo esto. Pero confío que de alguna forma u otra Carlo Ancelotti va a lograr resolver este desastre. Espero, porque si no... todos sabemos lo que va a pasar a final de temporada, que yo espero que pase eventualmente, ¿no? Porque al final creo que la era de Carlo Ancelotti debe acabar independiente del resultado de esta temporada, pero en fin. Ahora hablemos un poquito del partido, ¿no? Porque me parece importante igual, ¿no? Mira, ¿qué quieres que te diga? Yo mañana espero que nos metan una goleada, las cosas como son, pero el Madrid es un coin flip, nunca sabes cómo va a estar. Hay días en que el Madrid está totalmente inspirado, ¿no? Y que al final tiene jugadores desequilibrantes como es Vinicius, como es Mbappé, Rodrigo, y que pueden tener un muy buen día y eliminar totalmente al Manchester City. Por lo tanto, yo no descarto que el Madrid gane el día de mañana. Hay que recordar que el City está igual de mal que el Real Madrid, incluso está mucho peor. Sin embargo, el Madrid yo lo veo muy deficiente. Hemos perdido a Lucas Vázquez. Muchos celebran la lesión de Lucas Vázquez, pero al final hay que entender que no tenemos más. O sea, ¿a quién vas a poner de lateral? A Fede Valverde. Tener a Fede Valverde de lateral es perder un montón, porque no es tan bueno como la gente cree. Fede Valverde es muy malo de lateral derecho. Las cosas como son, él no sabe jugar de lateral derecho y comete los mismos errores que Lucas Vázquez. Así que no es tener a un jugador mejor. Y tú me dirás, pero sí, pero te da más ofensivamente ya, pero es que al final sacrificas una por otra. ¿Se entiende a lo que voy? Yo no considero que sea una buena opción. Aquí creo que es un error grave de Carlo Ancelotti el no probar a otros laterales y haberle sacado rendimiento a otros chicos de la cantera. Yo creo que es un error muy grande por parte de Carlo Ancelotti apostar por Lucas Vázquez todo el tiempo y apostar por Fede Valverde ahora. Pero bueno, no hay tiempo para corregir lo que ya no se hizo. Se entiende, al final Carlo Ancelotti no le dio oportunidad a los chicos de la cantera para que ocuparan la banda derecha, así que no hay nada más que hacer. Ya está. No hay otro lateral. Tiene que jugar Valverde, no hay otra opción. El Chocomaní tiene que jugar también porque no hay más, no tenemos más. Las cosas como son, estamos forzados a jugar con el Chocomaní, no hay otra más. Y al final yo creo que la clave del día de mañana va a pasar por la efectividad, porque el Madrid es un equipo totalmente fracturado, que no tiene un buen mediocampo. El Madrid no tiene creación de fútbol, porque antiguamente el Madrid fallaba en lo que es el cortar el balón, cortar las acciones de peligro. Sin embargo, el Madrid tenía una zona creativa muy importante. La zona creativa ya no la tenemos, el Madrid está muy deficiente en ese aspecto.
y contra el Manchester City le vamos a pasar mal, eso es lo que te puedo decir. El Manchester City tiene un estilo muy complicado para el Real Madrid. Además tienen a Haaland, que es un jugadorazo, independiente de que no esté en su mejor momento. Hay que recordar que a Haaland lo tiene que marcar Raúl Asensio y lo tiene que marcar el Chocomaní. Y todos sabemos que a Asensio le falta experiencia, creo yo. Y al Chocomaní, ¿qué te puedo decir? Pésimo jugador, ¿no? Pero bueno, en fin. Así que hay que ver qué es lo que pasa. Mira, honestamente yo soy bastante pesimista con el partido de mañana, bastante pesimista con la eliminatoria en general. Creo que nos ha tocado el peor rival que nos podía tocar, las cosas como son. Mientras que al Bayern le tocó un equipo mucho más sencillo, nos tocó el peor equipo. Pero todos sabemos que la UEFA nos quiere fuera, la UEFA quiere al Madrid fuera. Y al final creo que este es el momento en el que quizás se le cumpla el sueño a Ceferín de que el Madrid no pase a la siguiente ronda. Pero en fin, hay que ver qué es lo que pasa. Pero yo creo que el partido de mañana va a depender de cómo estén los jugadores, porque no hay nada más que corregir. Al final, ¿qué puede corregir Carlo Ancelotti? Si al final Vinicius puede jugar por izquierda y va a jugar mejor, de acuerdo. Va a ser un jugador mucho más desequilibrante, pero el equipo no está trabajado. El equipo no tiene una buena plantilla en estos momentos porque carecemos de jugadores importantes. El Madrid es un equipo totalmente fracturado en lo que es el esquema táctico, en lo que es el entrenador y los jugadores, en fin. Yo creo que el Madrid no depende de un planteamiento, el Madrid no depende de un concepto. El Madrid mañana depende de lo que haga Vinicius, Mbappé, Bellingham y Rodrigo. Si uno de esos cuatro está con la luz encendida básicamente, el partido se puede definir en una jugada. Pero si no, está muy complicado ganarle al Manchester City. Pero en fin, hay que ver qué es lo que pasa. El Manchester City es un equipo bastante malo esta temporada y hay que sacar provecho de eso, ¿no? Sin embargo, y vuelvo a insistir, el Madrid yo no lo veo como favorito, lo veo como un claro perdedor en esta llave, porque siento que el Manchester City, independiente de que esté mal, está no tan mal como el Real Madrid, ¿se entiende? Porque por último el Manchester City tiene una estructura de juego, tiene una idea, una noción de lo que quieren hacer, que no les salga un día o no les salga el otro, al final le puede pasar la cuenta básicamente, ¿no? Pero el Madrid siento que en esta temporada no tiene un plan de fútbol, no tiene una estrategia. Yo no quiero decir que se trate de jugar como el Barcelona, de tener una estrategia tan marcada, pero por último juega al contragolpe. ¿Se entiende? Que Kylian Mbappé, Vinicius y Bellingham y Rodrigo sepan contragolpear, porque no saben contragolpear. El único que sabe contragolpear es Vinicius y Rodrigo. Ay, perdón, me olvidé mencionar a Rodrigo, ¿no? Pero son los únicos dos que saben contragolpear. Ni Bellingham ni Mbappé saben contragolpear. Y ese es un problema importante y hay que solucionarlo. Pero independiente de eso, por último, a mí me gustaría ver una estrategia similar o algún plan de juego. No me refiero a tácticas de juego, me refiero a tener una idea, una noción. ¿Qué es lo que quiero hacer yo contra el Manchester City y cómo yo voy a vencer a este equipo? Pero en fin, hay que ver qué es lo que pasa el día de mañana. Esperemos que sea un resultado positivo. Pero yo honestamente no tengo una buena sensación. Creo que nos van a caer unos 3-4 goles mañana. Pero bueno, hay que ver, hay que confiar en el equipo, a pesar de que sea un equipo bastante malo.